Vamos a hablar de derecho disciplinario y para ello hemos invitado al presidente del Colegio Nacional de Abogados Disciplinaristas. Él es Sebastián Gil. Presidente, bienvenido a Clickracia, el poder de la información a un clic. Buenos días, Roger, ¿cómo estás? Espero que te encuentres muy bien, a ti y a toda tu teleaudiencia. Presidente del colegio, a mí me encanta la palabra colegio, Colegio Nacional de Abogados Disciplinaristas. Ustedes los abogados tienen colegio, también los médicos tienen colegio. En fin, nosotros los periodistas no tenemos colegio. Nosotros tenemos una fundación para la libertad de prensa. Tenemos gremios. Aquí, por ejemplo, está el CIPA, Círculo de Periodistas y Comunicadores Sociales de Antioquia. Tenemos una corporación como el Club de la Prensa de Medellín, del cual hago yo parte. Pero un colegio a mí me parece importante porque tiene que ver con la formación permanente, con la conciencia. Y yo no sé, Sebastián Gil, yo no sé si de pronto con el llamado de atención a los colegas, en este caso del derecho, que no están ejerciendo bien su labor. ¿Es posible pensar en eso? ¿Que un colegio haga eso? Sí, señor. A ver, cuando los abogados se colegian, pues indudablemente buscan unas finalidades específicas. La primera es que, haciendo un comparativo con el derecho comparado, propiamente, y qué pena pues la obviedad, por ejemplo, en Perú, los colegios de abogados disciplinan a sus propios abogados, a sus propios funcionarios desde el ejercicio jurídico. Ahora bien, ¿los colegios sirven para qué? ¿O cuáles son las finalidades que se tienen en estos colegios? A ver, Roger, el Colegio de Abogados Disciplinaristas y de Responsabilidad Fiscal desarrolla situaciones propias desde el ejercicio académico, pero también es un llamado de atención a los entes de control. ¿Y por qué un llamado de atención a los entes de control? Porque muchas veces inician procedimientos que no tienen sustento jurídico, simplemente por generar una noticia de prensa, simplemente por plantear una posición jurídica que no está alineada con el ordenamiento jurídico, pero por llamarlo así, hace bulla en el medio en el que nos movemos. Entonces, estos colegios sirven es como para decirle, oiga, señores de los entes de control, recuerden que también estamos aquí nosotros para que ustedes desarrollen actuaciones con seguridad jurídica. Eso es lo que buscamos. Me gusta mucho eso de colegios para disciplinar a los que no estén, digamos, cumpliendo con su deber de manera ética, legal, responsable, misional. Ya lo vamos a estar. Bueno, y me alegra mucho también lo otro, lo de el tema académico. Por ejemplo, a mí me llegó a mis manos este librito y lo estoy leyendo, Manual Estratégico de Litigación en Derecho Disciplinario. Entonces son varios los actores, digamos, del derecho disciplinario. Incluso estoy leyendo uno especial que usted hasta me recomendó, o por lo menos usted mencionó el nombre, de Jaime Enrique Bulla Romero. Y entonces el artículo de él, o la ponencia de él, es el pliego de cargos del proceso disciplinario. Y entonces encuentra uno mucho de lo que usted está planteando. Bueno, como yo hablar con usted, me puse a leer esto, pues para no estar del todo por fuera del tema. Pero sin necesidad de leer, Sebastián Gil, una expresión que usted, o un comentario que usted acaba de hacer, nosotros lo sintetizamos en esta frase para preguntarle sobre ella. Usted me va a decir si sí corresponde o no al comentario que ha estado haciendo o si no, me dice que estamos equivocados. Pero ponchemos, por favor, José, la frase del titular. Hágame ese gran favor. Las personerías deben hacer honor a la defensa y la promoción de los principios y los derechos fundamentales. Eso es lo que uno mira o cree que una agencia del Ministerio Público como la personería, cualquier personería, no solamente estoy refiriéndome a la Distrital de Medellín, cualquier personería, porque es defensora de derechos públicos, por tanto debe dar el gran ejemplo en la defensa y en sus comportamientos, en sus actuaciones de defensa de principios y derechos fundamentales constitucionales. Pero resulta que hay compromisos políticos que deshonran esa misión. ¿Es o no es coherente más o menos esta afirmación con lo que usted planteó? Sí, eso es absolutamente coherente. Las personerías deben desarrollar pues unas actividades que hagan honor a la defensa y a la promoción de los principios y derechos fundamentales. Las personerías
son la representación del Ministerio Público. En el caso personal, yo quiero mucho las personerías, no solo porque en algún momento fui personero municipal, sino que además también tuve actuaciones como personero delegado en algún momento de mi vida. Pero lo importante es que quien esté en una personería pues tenga unos principios muy claros. Primero, es que como son la representación del Ministerio Público y el Ministerio Público representas a la sociedad, entonces nunca desde el ejercicio de una personería uno puede solventar o desarrollar actuaciones desde una dinámica política. No, una persona tiene que entender que cuando está en un ente de control solo se debe al ordenamiento jurídico y a la ley, no más. No puede estar nunca permeado por una situación política, debe tener absolutamente claro. Ahora bien, en los procesos, ya que estamos hablando del disciplinario, yo siempre he pensado lo siguiente: cuando a una persona le inician un proceso disciplinario, hay personas pues que por la condición humana, que es sumamente entendible, se estresan, tienen situaciones desde la emocionalidad que no están alineadas propiamente con la tranquilidad muchas veces. Entonces, en estos procesos lo que uno tiene que hacer es célere, tomar decisiones apegadas al ordenamiento jurídico, y cuando no exista concretamente una situación que conlleve la ilicitud sustancial, la culpabilidad o la tipicidad, que son los tres elementos propios del ejercicio del derecho disciplinario, pues entonces archivar, porque concretamente no vale la pena desgastar a un ser humano al interior de un proceso de estos cuando no existe mérito para poder o generar un pliego de cargos o presentar un fallo condenatorio, porque yo creo que no está alineado con los principios que determina la función pública o la función administrativa. Yo no sé si la gente del común se dará, yo no sé si la gente del común se dará cuenta, Sebastián Gil, presidente del Colegio Nacional de Abogados Disciplinaristas, yo no sé si se dará cuenta cuando hay arbitrariedad o no. Yo creo que no, que la gente del común no, pero la gente que tiene un proceso disciplinario a través de un apoderado de un abogado, pues obviamente a través de él sí se dará cuenta de si hay arbitrariedad o no. La información e incluso la decisión que se toma, por ejemplo, en una entidad u organismo de control disciplinario o político como una personería. Pero los que de pronto tenemos algo de conocimiento así, ustedes mucho más, por supuesto, por eso usted es el presidente del Colegio Nacional de Abogados Disciplinaristas, pero yo que soy abogado, pero no ejerzo realmente, yo soy periodista abogado, ¿sí? O yo soy un periodista que se alimenta un poquito con el derecho, digamos así. Entonces, yo sí me doy cuenta de cositas que tienen que ver con la arbitrariedad, porque cuando se habla de que debe haber fundamentos fácticos, o sea, los que relacionan con los hechos, los objetivos, los reales, lo que hizo una persona o no hizo para que sea investigada y o sancionada. Y los jurídicos, que son los del derecho, uno ve que no los respetan a veces y entiende que hay otros intereses que pueden ser políticos. Y ello ha llevado a decir que es que las personas, por ejemplo, no deberían tener de parte de los consejos municipales y distritales injerencia, o sea, no deberían ser ellos los que elijan, porque aquí indefectiblemente la política se va a meter en lo jurídico. Esta es una afirmación que mucha gente hace. ¿Usted cree que eso es así y que deberían entonces los personeros ser elegidos de manera diferente y no política? Pues a ver, yo pienso lo siguiente: la primera situación es que para nadie es un secreto que muchos personeros en la actualidad pues, son cuestionados por quienes han desarrollado ese concurso de méritos. Me explico. ¿Cómo así que son cuestionados por quienes han desarrollado ese concurso de méritos? Sí, porque han existido infinidad de acciones de tutela, acciones jurídicas frente a los concursos que solventan los consejos municipales con algunas universidades en el país. Esto pasa en todo el país, esto no es simplemente en un territorio determinado. Entonces,
se generaba menos suspicacia antes cuando quien nominaba era directamente el alcalde municipal, y en esa terna que enviaba el consejo escogía quién era. Ahora se convierte en situaciones respecto a las cuales hay infinidad de inconvenientes, hay procesos en los cuales los exámenes no preguntan lo que verdaderamente debe saber un personero, las competencias propias que tiene un personero, y asimismo hay situaciones que es importante plantear desde el ejercicio del derecho disciplinario, como las siguientes. Mire, el derecho disciplinario fue modificado por la Ley 2094 a la Ley 1952, que es el nuevo Código Disciplinario de los servidores públicos y de los particulares que desarrollan funciones administrativas, precisamente porque desde la Convención Interamericana del 73 se había determinado, algo que el Estado colombiano nunca había eh, hecho caso, no le había parado bolas suficientes, y es que la misma persona que decreta y practica pruebas no puede ser la misma persona que específicamente falla al interior de un proceso disciplinario. Y asimismo, que quien inhabilita, por ejemplo, los servidores públicos de elección popular en el ejercicio del derecho disciplinario tiene que ser un juez penal. Entonces, ¿qué significa en la actualidad? Significa que las personerías están llamadas y la Procuraduría también están llamadas a modificar estas funciones porque necesariamente el Estado colombiano le tocará crear jueces disciplinarios para poder ser competente respecto a tantos funcionarios que operan en el ejercicio de la función administrativa día a día. Entonces yo creo que sí debe modificarse, que concretamente las personerías, en este caso que estamos hablando de ellas, pues debe ser alguien quien desarrolle esa actuación, por ejemplo, pueden ser los mismos colegios de abogados, pueden ser otra clase de concursos de méritos desarrollados directamente por la Comisión Nacional del Servicio Civil o qué sé yo, donde no infiera el ejercicio de lo político. Muchas veces hay una crítica desde varios doctrinantes, por ejemplo, Iván Gómez Lee, que fue viceprocurador, creo que general de la Nación, y él dice, no puede intervenir los consejos municipales. Y esto no solo aplica para las personerías, hablamos de las contralorías también. Sebastián, uno con la personería tiene muchas dudas pues no entiende. Ahí veíamos en este videíto y con su explicación, pues más o menos entiende uno cómo funciona una personería, pero ese manejo como del lenguaje y cuando lo vuelven como un show, veíamos en estos días que utilizaban la palabra imputar. Le imputamos cargos a un funcionario público por su ejercicio en X empresa o en el municipio de Medellín, donde haya sido. Pero esa palabra imputar lo lleva a uno como a decir, ay, pues madre, ¿qué está pasando aquí? Pues imputar, tiene uno como en el imaginario, tiene uno como la palabra fiscalía, como delitos. Entonces, si la personería se encarga de cuestiones disciplinarias, pues cómo ese manejo del lenguaje, no sé si es correcto dentro de mi desconocimiento pues del funcionamiento de la personería, pues esas palabras llaman mucho la atención y marcan a esa persona que puede ser pues una cosa muy sencilla, que no tiene mayor trascendencia, pero la palabra imputar pues lo pone a uno como ¿qué está pasando aquí? Y si es ese alcance o uno desconoce el manejo del lenguaje dentro de estas entes de control. Perfecto, mira, al interior de las personerías la palabra imputar pues no tiene cabida. Concretamente no es el lenguaje técnico que se tiene que usar al interior de un proceso disciplinario, porque al interior de un proceso disciplinario solo podríamos hablar de una formulación de cargos o lo que llamamos el pliego de cargos concretamente, que va desde el ejercicio disciplinario. El ejercicio disciplinario simplemente tiene unas sanciones, esas sanciones que van desde una amonestación hasta una inhabilidad general que puede ser hasta 20 años o una inhabilidad especial o una multa que puede empezar en 10 días. Pero nunca la naturaleza del proceso disciplinario tiene una situación desde el ejercicio administrativo en el cual
esto tenga una pena privativa de la libertad o que se hable de una imputación. No, la imputación propiamente está en el ejercicio del derecho penal cuando finaliza esa etapa de indagación propiamente y el fiscal observa que se tiene que desarrollar una imputación, pues acude concretamente ante quién, ante un juez de control de garantías y ante ese juez de control de garantías pues se desarrolla esa imputación al interior del proceso penal o con posterioridad si se determina que por los elementos de prueba puede darse ese procedimiento abreviado, pues llegará a una acusación, ¿cierto? Pero en el proceso disciplinario jamás la palabra imputación puede estar presente. Lo que uno hace es formular cargos por unas faltas que se dividen en tres vertientes, gravísimas, graves y leves. Sebastián, buen día, cordial saludo. Días. Andemos un poco con cuál es la posición del colegio frente a esta discusión que se dio sobre todo en el marco de la campaña a la presidencia de 2022, que acarreó, por ejemplo, una suspensión temporal del exalcalde de Medellín, Daniel Quintero. ¿Cuál es la posición de ustedes frente a ese tema de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, según la cual ninguna autoridad administrativa tiene la facultad de suspender de cualquier manera a una autoridad que haya sido elegido por voto popular? La legislación colombiana contempla eso, hace falta incorporar eso en la legislación colombiana, porque usted nos está hablando que el gobierno en alguna manera o el Estado colombiano en algún momento tendrá que crear los famosos jueces disciplinarios. Perfecto. Bueno, entonces vamos por partes como para hacer un análisis concreto. Y es, la posición del colegio es sumamente clara respecto a que los tratados internacionales, como hacen parte del bloque de constitucionalidad en Colombia, pues se deben respetar. Entonces, lo que se suscribió en su momento desde 1973 debe ser incorporado en la legislación colombiana, sí o sí. Es más, mire que en la sentencia 030, que le quita las funciones jurisdiccionales a la Procuraduría General de la Nación, la Corte Constitucional insta al Estado colombiano y le dice, venga, ustedes tienen la obligación de legislar para que los funcionarios electos o que estén en ejercicio del voto popular, pues específicamente puedan ser disciplinables. Ahora bien, en la pregunta que usted me hace respecto al ejercicio de lo que pasó pues en la ciudad de Medellín, mire, nosotros tratamos siempre de desarrollar un ejercicio académico, no nos metemos nunca con factores políticos de X lado o de otro lado, porque eso es absolutamente respetable y la ciudadanía y la democracia pues así lo determinan. Pero yo creo que sí hay un hierro procesal en el cual incurren algunas personas y es que dicen que los funcionarios de elección popular no se pueden suspender. Sí se pueden suspender. En la actualidad se pueden suspender. Lo que no puede la Procuraduría General de la Nación propiamente es sancionarlos. Ahora bien, ¿por qué los siguen sancionando? Porque la sentencia C030 pues les dijo, venga, ustedes desarrollan una actuación en sede administrativa cuando promulgan un acto administrativo y ese acto administrativo podrá con posterioridad ser sujeto de control por parte de las autoridades jurisdiccionales y no tendrá efecto hasta tanto un juez de la República, en este caso, porque como no hay jueces disciplinarios, entonces se pronuncia el juez de lo contencioso administrativo, entonces hasta que ese juez no se pronuncie, pues no tendrá efecto esa sanción. Por eso cuando usted ve infinidad de políticos, independientemente de el sector al que pertenezcan, el Consejo de Estado en la tesis actual a todos le ha dado la razón cuando dice que la Procuraduría General de la Nación no puede sancionarlos, mas sí puede suspenderlos. Y la suspensión provisional propiamente pues se da porque se pone en peligro la prueba o porque indudablemente puede continuar cometiendo la conducta. Estamos conversando con Sebastián Gil, él es presidente del Colegio Nacional de Abogados Disciplinaristas. Lo importante con esta conversación que tenemos con Sebastián Gil es que nos interesa, como decimos en nuestro eslogan, en Clicracia, el poder de la información. A un clic nos interesa ayudar a entender.
Y estos temas que se están ventilando permanentemente en los medios de comunicación son para muchos desconocidos. Entonces, como se los informen, así la gente los recibe. Por eso es que los periodistas también debemos tener mucha claridad en lo que informamos. A propósito de eso, Sebastián Gil, ustedes me imagino que nos están viendo a veces con lupa, me refiero a los periodistas, y hasta nos señalarán diciendo, qué barbaridad, con qué barbaridad ha salido ese periodista. ¿Cómo hace el país para estar orientado si hay periodistas que desconocen hasta lo mínimo del derecho en general? No estoy hablando solamente del disciplinario. Hasta lo mínimo del derecho. ¿Cómo hace un país para tener cultura cívica, para tener cultura ciudadana, para tener cultura política? ¿Cómo hace un país cuya esencia, cuyo espíritu, estoy hablando del Estado social y democrático de derecho nuestro, cuyo espíritu es la participación, para que lo haga con conocimiento, sabiendo que ni siquiera los que orientan, los que llevan a tomar decisiones inteligentes, que son los periodistas, están formados? Me imagino, ¿o no? Que ustedes nos hacen así a veces. Sí, señor. A ver, ¿qué piensa uno? Y yo lo cuento desde la siguiente óptica. Desafortunadamente, en el caso propio o en el de algunos colegas, cuando ya nos dedicamos al ejercicio de la defensa de servidores públicos o particulares que desarrollan funciones administrativas o ex servidores públicos, pues concretamente a veces, no digamos que eso genere pues rabia o que genere alguna situación donde haya algún problema con un periodista, ¿no? Se respeta profundamente la profesión de la comunicación y hay una admiración, por lo menos desde mi parte, porque es necesario que los medios de comunicación existan. Pero muchas veces cuando se plantean por parte de periodistas cosas que no tienen sentido, pues sí es complejo, no tanto para uno como abogado, sino propiamente para quien está investigado. ¿Por qué? Porque muchas veces, como los procesos tienen reserva, y es absolutamente claro, un proceso de responsabilidad fiscal tiene reserva la totalidad de la actuación, un proceso disciplinario tiene reserva y solo puede comunicarse a partir del pliego de cargos, o si se comunica antes, no se puede jamás mencionar el nombre de la persona. Entonces, cuando se dicen cosas que no están alineadas con el proceso, que no son ciertas, pues obviamente para el cliente es difícil, porque públicamente está expuesto sin que la verdad formal o material al interior de lo procesal o lo sustancial pues esté alineada con esa noticia de prensa. Entonces, claro, ya queda señalado públicamente y es muy difícil recuperar su honra por una situación, porque los entes de control no van a decir después es que le archivamos la investigación, es que verdaderamente la investigación finalizó. Simplemente sacan la noticia de prensa donde se genera el pliego de cargos, donde indudablemente hay un fallo sancionatorio, pero no desde la otra vertiente. Y eso es sumamente complicado y sumamente difícil. Eso es lo que uno piensa como abogado. Y al interior del colegio, obviamente. Vea lo que usted dice. Reserva. Vulneración de derechos fundamentales como el del buen nombre, la honra, dijo usted. O sea, eso es absolutamente claro porque está en nuestro ordenamiento jurídico. De ahí que esa frase con que empezamos hoy la conversación, con que titulamos esta conversación con Sebastián Gil, el presidente del Colegio Nacional de Abogados Disciplinaristas, tenga todo el sentido. Las personalidades deben hacer honor a la defensa, a la protección, a la promoción de los principios y los derechos fundamentales constitucionales y no dejar que ese compromiso se pierda con la arbitrariedad, por desconocimiento, por falta de idoneidad, digamos. De pronto, claro, puede ser a un abogado que entra allí por un apoyito, un propósito político, no necesariamente es el más idóneo, pero muchas veces por compromisos políticos. Entonces, ahí está precisamente, usted lo plantea, pero debería ser la misma entidad que se reserve para evitar vulnerar derechos fundamentales como el del buen nombre, por ejemplo, el de la honra, es el primero que sale a citar, por ejemplo, ruedas de prensa. Entonces, eso es absolutamente paradójico.
Javier, adelante, que usted tiene una pregunta. Sí, yo quisiera un poco que también tener la explicación técnica del doctor Sebastián Gil frente a un tema que a mí me parece siempre muy controversial. Primero, cuando se reformó el Código Penal y el Código de Procedimiento Penal y pasamos a un sistema acusatorio y no el inquisidor que había antes, pues se reformó desde el punto de vista penal y no así tanto disciplinario ni fiscal. Y eso obviamente, pues, no sé si genera cierta disparidad en el proceso, cómo se investigan y se sancionan desde estos distintos ramos, pues una infracción, un cargo. Y lo otro es, en este país, muchas entidades tienen facultades de policía judicial, inclusive, de acuerdo con algunas circunstancias, hasta un inspector de policía puede tener esas facultades de policía judicial. Eso no está contribuyendo mucho al tema de que muchas autoridades sean juez y parte, lo sigan siendo y no se respete esa autonomía y por lo menos porque a veces son decisiones muy complicadas las que ellos tienen que tomar. Sí, claro, eso es absolutamente claro. Mire, yo le voy a decir una cosa de forma inicial que va a generar un requemón, pues como bastante, qué pena la palabra, en la opinión pública. A título personal, y en tesis con el doctor Bulla, porque hemos propiamente escrito algunos libros, nosotros creemos que los procesos de responsabilidad fiscal, por ejemplo, que se dan ante las contralorías son absolutamente nulos todos en la actualidad son nulos. Usted me dirá, ¿por qué? Porque el mismo funcionario que inicia el proceso, después de que llega la queja o que llega el informe de la auditoría, es el mismo que en primera instancia juzga, no hay una separación de roles. Y entonces en el proceso disciplinario, que a pesar de que ha sido modificado, por eso algunos autores también dicen que es inconvencional, porque no aplica lo que ha determinado la Convención Interamericana de Derechos Humanos. Por ejemplo, hay autores como David Roa, que es el presidente del Colegio de Bogotá, pues él lo ha plasmado así en un libro. Entonces, ¿qué es lo que tiene que ocurrir? Claro, que las personerías desarrollen actuaciones, pues ese es el día del deber ser, las personerías, las oficinas de control interno disciplinario y la Procuraduría General de Nación desarrollen actuaciones como lo que hace la Fiscalía, que en el otro o en la otra parte esté el defensor del investigado y que quien decida sea un juez disciplinario. Porque indudablemente al interior de la sede administrativa, por eso se generan todo este montón de inconvenientes. Mire, cuando se suspende provisionalmente, muchas suspensiones provisionales del país, en el país, no tienen asidero jurídico, porque terminan siendo una percepción personal del funcionario. El Consejo de Estado ya ha dicho, es que esto no es la percepción personal del funcionario, es concretamente lo que determina la norma, pone en peligro la prueba, indudablemente se puede seguir cometiendo el hecho. Entonces, lo que uno se encuentra en el ejercicio del día a día es que la mala praxis o la mala aplicación que se dan en muchas situaciones al interior de los procesos disciplinarios y también los de responsabilidad fiscal, porque son procedimientos especiales que propiamente pues, se desarrollan en sede administrativa, no están bien denotados. Pero obviamente eso es una situación legal, no será culpa propiamente de las personerías simplemente aplican lo que está en el ordenamiento jurídico. Ahora bien, ¿por qué me parece que el legislador no ha confiado mucho en las personerías, las procuradurías y las oficinas de control interno disciplinario? Porque si no les hubiera otorgado funciones jurisdiccionales en su totalidad y hasta la misma Corte lo hubiera confirmado. Pero mire que en la sentencia C030 la Corte le quita esas funciones jurisdiccionales a la Procuraduría. O sea que la Procuraduría lo que estaba haciendo era solventar sanciones y esas sanciones es como si ellos fueran un juez de la República. Y llegó la Corte Constitucional y le dijo, no, qué pena. Esto puede ir a medio de control con posterioridad ante un juez de lo contencioso administrativo, ante el Consejo de Estado, ante los tribunales o ante los juzgados administrativos. Y en el fondo lo que se piensa desde la academia es no hay confianza en esos actos administrativos que se profieren, por consiguiente pueden ser revisados con posterioridad en este medio de control. No sé si queda clara la respuesta. Pues para mí sí quedó clara. Sebastián Gil, presidente del Colegio Nacional de Abogados Disciplinaristas. Como lo dije ahorita, invitamos personas como usted para que ayuden a entender, porque de esto se habla permanentemente en los medios de comunicación y mucha gente realmente queda con las dudas y sobre todo con la presencia
Sebastián Gil, de las redes sociales hoy en día, porque si hay dificultades con medios de comunicación tradicionales, por lo que dije ahorita, mea culpa, eso es un mea culpa. No todos los periodistas, pues, cumplen profesionalmente con su rol. Peor con lo que pasa en las redes sociales, con la tiranía de la ignorancia. Me imagino que ustedes todos los días ven cosas aterradoras en las redes sociales y dicen, con razón no está más, con razón, mejor dicho, podría estar más pervertida esta sociedad, ¿no cree usted? Sí, claro, indudablemente, porque pues, las redes sociales permiten que cualquier persona sin distinción plantee su opinión sobre temas que, que no conoce, que no es experto, y pues pocos tienen esa responsabilidad social de decir, bueno, no, sobre esto no opino porque no tengo ni idea. Ejemplo, uno que va a ir a opinar sobre ingeniería, sobre temas de comunicación, sobre temas de administración, si uno solventa son situaciones jurídicas y conceptos jurídicos. Pero no todo el mundo tiene esa responsabilidad. Entonces, claro, uno observa un montón de situaciones en el día a día, no solo desde temas disciplinarios, fiscales, hasta ambientales, penales, donde pues, propiamente no, no hay razón de ser. Ahora bien, muchas veces, mire, llegan y dicen, no, es que esto es culpa de tal alcalde, esto es culpa de tal gobernador. Por ejemplo, que una persona que han capturado por delitos contra la administración pública o por situaciones contra el patrimonio económico, entonces que ellos son los responsables. No hay nada más falso que eso. Pues quien toma las decisiones es un juez de control de garantía sobre la libertad de un ser humano cuando hay flagrancia. Entonces, propiamente, la gente en su desconocimiento opina, pero uno qué tiene que hacer, pues no entrar en esa discusión porque es entrar en un juego sin sentido. Eso es lo que uno hace y simplemente como el respeto que tiene que tener por los seres humanos. Yo personalmente desde el colegio, aquí estamos desde diferentes posiciones. Habrá gente de un sector político, habrá gente de otro sector, pero entre todos confluimos es en la academia, eso es lo que nos interesa, en compartir conocimientos, en solventar situaciones. Ahora bien, lo que nosotros queremos es, no quiere decir que nosotros estamos buscando la impunidad, para nada, jamás, desde un colegio y ese tipo de situaciones. No, lo que decimos es, va a sancionar a alguien, sanciónelo bien, sanciónelo con los parámetros específicos que determina el ordenamiento jurídico, pero no simplemente por situaciones o externas o por el desconocimiento que usted tiene al interior de un proceso, porque de verdad hay seres humanos al interior de esto y hay personas que trabajan en lo público y que específicamente llevan el sustento a sus familias con su salario. Entonces, ¿por qué generarle un bache en su vida cuando específicamente no hay lugar para ello? Eso es lo que buscamos. Sí, ya lo iba a despedir, pero me dio lugar a preguntarle una última cosita, Sebastián Gil. Es cierto que, no sé si en todas las personerías y las procuradurías y en las contralorías hay estadísticas, exigen, digamos, el porcentaje de sanciones y el que más sancione, así sea arbitrariamente, ese es el mejor disciplinarista en el caso de ustedes o el mejor contralor en el caso de los organismos de control fiscal. Pues yo qué te puedo decir por mi experiencia en algún momento cuando estuve y siempre al interior de todos estos procedimientos debo plantear lo siguiente. Primero, sí conozco que en la Fiscalía General de la Nación, no sé si será cierto porque no he trabajado allá, pero se determinan que deben haber tantas capturas, deben haber situaciones en las cuales se generen tantas imputaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Pero respecto a los entes de control cuando estuve, siempre fueron sumamente respetuosos, son entidades sumamente maravillosas. Uno en esto no se encontraba que es que tiene que ser esta imputación específicamente frente a tal persona. No, simplemente sí hay una meta mensual. Las metas mensuales, pues concretamente tienen que ver con que supongamos de todos los productos o todos los expedientes que tienes que mover los procesos para que no haya inactividad procesal, o por el contrario, pues tienes que sacar 10 productos, pero ya tú mirarás específicamente de qué es, de qué solventas, qué planteas, qué generas. En el caso mío, pues yo cuando estaba al interior de estas entidades simplemente observaba lo que por ejemplo, no tuviera riesgo de prescripción, lo que no tuviera riesgo
precisamente en la caducidad, por ejemplo, en un proceso de responsabilidad fiscal, pero sin importar, porque yo siempre he dicho lo siguiente: cuando se entra al interior de un ente de control, usted tiene que olvidar de dónde es. Usted solo se debe al ordenamiento jurídico y la ley, no más. No más. No tiene que haber ningún factor frente a nada. Entonces eso es lo que uno hace, pero propiamente que se diga, vea, frente a tal persona, no, al menos conmigo nunca ocurrió. Ya yo no sé si frente a alguna persona le dirán y eso ya le quedará en la conciencia a esa persona. Muy bien. El deber ser es ese. Nada de cacería de brujas y menos quemar en la plaza pública porque la gente grita enardecida y más hoy a través de las redes sociales en las que el bobo del pueblo, según sugiere Humberto Eco, opina y un montón de gente lo aplaude. Muchísimas gracias, Sebastián Gil, presidente del Colegio Nacional de Abogados Disciplinaristas, muy claro en sus apreciaciones, mucha suerte en su actividad. Ojalá haya mucha gente muy bien formada en los organismos de control del país para que sea la ley, la justicia, el derecho el que realmente prime. Muchas gracias. Listo, hasta luego, que estén bien. Feliz día. Chao. Chao, feliz día, Sebastián Gil. Muy amable por su participación.